días. Hay fechas que por los hechos a los que están ligadas se convierten en fechas emblemáticas. El 14 de julio en París no marca solamente el inicio de la Revolución Francesa, sino el cambio de toda una etapa de la historia. El 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York no es solamente el peor atentado terrorista de la humanidad que la humanidad haya conocido, sino el cambio de un tiempo radical. Hoy celebramos una de esas fechas emblemáticas. Hace 25 años empezó a desmoronarse el símbolo de la Guerra Fría. Hoy recordamos 25 años de la caída del muro de Berlín. Muy buenos días, este es un programa especial de Excelsior Televisión. Le agradezco su presencia y agradezco la presencia, me hacen el favor de acompañarme, Paola Barquet, conductora de la sección global de Excelsior Televisión, especialista en información. Paola Barquet está aquí sentada. Precisamente aquí estoy. Muy buenos días a todos los que nos ven en este domingo y pues que ahora nos van a regalar el espacio también para poder hablar de este suceso histórico. Me acompaña también Paola Virrueta, conductora de noticias, que está sentada aquí en la cámara 4. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto para nosotros el poder acompañarlo y llevarle un poco de la información de lo que en este momento está pasando en Alemania con la caída, este 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, este llamado muro de la vergüenza. Es un gusto estar y compartir con ustedes. Muchas gracias. José Carreño Figueras es el editor en jefe de la sección global del periódico Excelsior en nuestra edición en papel y también conductor de Global en Excelsior Televisión. Pepe, buenos días. Félix, buenos días. Paola, buenos días. Es francamente difícil describir el enorme impacto que ha tenido la caída del muro de Berlín, esta que hace 25 años tuvo lugar. Difícil no tanto por el hecho mismo, sino por los alcances que ha tenido a lo largo de los últimos años, incluyendo ser simbólicamente el fin de la Guerra Fría. La evaluación general de la trascendencia de este hecho que empezó hace 25 años. Mira, es tan simple como esto. Cambió el mundo. El mundo que conocimos, el mundo bipolar que conocimos, dejó de existir. Ahora estamos en un mundo multipolar. Vivimos un mundo en el que ya Estados Unidos y Rusia ciertamente son potencias importantes, pero ya no son las únicas. Son ahora pues un mundo donde hay una docena de países que reclama su lugar bajo el sol y es una geopolítica, una situación, pues creo que la vivimos todos los días con las tensiones en Asia, en África, en Europa, en América. Estamos viendo un mundo que ya no es el mundo simple, era un mundo complicado, pero ya es todavía mucho más complicado, mucho más fuerte, con unos Estados Unidos en retroceso, con una Rusia otra vez en ascenso después de 20 años de una especie de caída, con una China en desarrollo casi incontenible, con un Japón tratando de subir, con Turquía, con una Alemania resurgente, una Alemania unificada resurgente, que se ha convertido en el motor, en el eje y en el líder, un líder renuente, pero líder al fin y al cabo de la nueva Europa, ¿no? Uno de los protagonistas del preámbulo de lo que sucedió antes de la caída del muro, Mikhail Gorbachev, decía ayer, justamente en Berlín, que estamos probablemente ya dentro de una nueva Guerra Fría, si no es que puede presentarse próximamente. Paola. Así es, con esa introducción que dan, a mí me gustaría de hecho poner sobre la mesa un cuestionamiento que es si en verdad todo ha cambiado, ¿no? El antiguo canciller y también alcalde Willy Brandt decía justamente cuando cayó el muro, y tal cual en sus palabras, nada volverá a ser como fue, y yo me atrevo ahora a cuestionarlo porque nos topamos de pronto con un mundo que sigue plagado de barreras que dividen países, que dividen pueblos, que dividen familias. Entonces, pues hoy me gustaría invitar también al público a cuestionarnos qué tanto en verdad ese muro se ha caído y qué tantos otros de verdad se han vuelto a construir. Mucho de ello, como ya lo decías anteriormente, Félix, lo que Mikhail Gorbachev presenta en este nuevo simposio, que con el nombre simple ya se está definiendo gran parte de lo que ahora se plantea
plantea nuevas dudas, nuevas divisiones y nuevos muros. Así que creo que es parte también de lo que hoy nos toca reflexionar, no nada más el hecho como un suceso histórico, sino también qué nos ha quedado y si de verdad la humanidad hemos aprendido algo de aquel pasado terrible. ¿Hemos aprendido, Paola? Creo que la Alemania de ese momento, cuando se tenía el muro de Berlín, este 8 de noviembre de 1989, cuando finalmente cayó el muro, a la Alemania que tenemos el día de hoy, con una de las mujeres más importantes, más influyentes del mundo entero, con Angela Merkel a la cabeza, es una Alemania totalmente distinta, es una Alemania fuerte que también está fortaleciéndose y también luchando un poco acerca de lo que está pasando con la crisis económica en toda Europa. Alemania se ha mantenido y sigue siendo fuerte a comparación de lo que está pasando con muchos de sus vecinos. Vemos lo que está pasando en países como lo que ocurre, por ejemplo, con España, cuya crisis económica ha llevado a cientos, a miles de jóvenes, a un 50% casi de la juventud, a estar en las calles pidiendo trabajo, a tener problemas económicos, y Alemania todavía se mantiene. Y lo vuelvo a decir, Angela Merkel es una de las mujeres no solamente más influyentes de Europa, sino del mundo entero. Hay un detalle interesante, hay que recordar que Angela Merkel, ella nació en lo que antes era Alemania del Este y hoy es Alemania del Oeste. Efectivamente, ella nació en la República llamada Democrática Alemana y ahora reside en Berlín como canciller de Alemania. Vamos a aquella noche del 12 de agosto de 1961. Era un fin de semana cuando de pronto el Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania determinó, para evitar que los alemanes del Este se huyeran a la Alemania ocupada por Francia, Estados Unidos e Inglaterra, empezó a construir el muro. El muro de Berlín en aquella noche, en ese fin de semana, porque para el día 14 ya estaba cerrado todo el contacto entre un Berlín y el otro, no era como lo conocemos ahora o como lo conocimos hace 25 años. Eran pedazos de concreto, mucho alambre de púas, muchas de las llamadas camas fakir, clavos para que no pudieran cruzar, y la zona adyacente para que nadie pudiese pasar sin ser visto. Sí, pero yo creo que una de las características de que definieron ese muro en su momento fue el hecho de que, primero, de que pusieran campos minados, y la idea del muro misma, ¿no? La idea no era defender a Alemania democrática de una agresión de Alemania federal. Que esa era la teoría, el sustento ideológico que le dio la realidad era para evitar que los alemanes del Este se fueran de Alemania. Ese fue tal vez una de las características más desdichadas, para no decirlo de otra manera, de ese muro. Y es muy difícil para nosotros, es decir, 25 años después, literalmente 50 años después de su erección, poder entender una muralla que no es para defender, sino para contener. Y fue, creo, también importante en ese 1961 cuando Ulbricht finalmente llega a Moscú y pide de alguna manera este permiso para poder construir este muro. Y en esa conferencia de prensa, que también es muy importante y fue muy popular, cuando le preguntan, ¿no? La prensa le pregunta, le dice, ¿usted está con la intención de construir una muralla? Y él miente, y él dice, no lo vamos a hacer. Hay otra declaración importante a ese respecto. 25 años después, Erich Honecker, en enero de 1989, dice, este muro va a durar 100 años más. Así es, parte de lo interesante también es recordar de dónde viene la construcción del muro y lo que sucede también después, ¿no? Es cierto que después, bueno, con el final ya de la Segunda Guerra Mundial en el 45, Berlín pues fue ocupada por los soviéticos y este territorio fue ya declarado como aquella pues República del Este de Alemania, y gran parte pues entender cómo cayó es el antes, el durante y el después. Aquella noche en que se dice que tan solo en unos instantes aquellas personas que dormían en un mismo estado, por así llamarlo, de pronto abren los ojos para descubrir que están totalmente divididos por estos pues pedazos de muro, como ya lo decíamos, algunos eran sí muros de concreto, otro era parte también estos alambres de púas que los dividían, y las familias finalmente quedaron totalmente pues separados por ello, ¿no?
Había miles de alemanes berlineses del este que trabajaban en Berlín Occidental y que constituían una especie de casta superior entre sus paisanos porque ganaban en marcos de Alemania Occidental que valían 5 veces lo que valía un marco del otro lado. Esas personas también quedaron separadas. Había 9 líneas del metro que obviamente fue construido en los 30, cruzaban de un lado a otro de Berlín y fueron utilizados en los primeros días como vías de escape para los berlineses. Pero todo eso fue cercenado entre el 12 y el 13 de agosto de 1961. Parte de ello será, por ejemplo, también hablar de los muertos, ¿no? De cuántos, ¿por qué se le llama la franja de la muerte hasta cierto punto? Se supone que los datos más oficiales hablan de 136, 138 personas, cuando las estimaciones pueden cargarnos hasta los 1,700 fallecidos en el intento de haber cruzado esta barrera. Y también uno de los puntos, ¿no? El famosísimo Checkpoint Charlie, que pues es uno de los 3 más famosos. Recordemos primero que nada que este nombre que lleva de Charlie tiene que ver en realidad con el vocabulario que se utiliza por parte de la OTAN, en donde pues viene Alfa, luego Bravo y luego Charlie. No es el nombre de una persona, sino es importante para la gente que lo sepa. Finalmente es parte también de este abecedario militar. Hay una anécdota muy difundida sobre el fenómeno del inicio de la caída del muro que sucede el 9 de noviembre de 1989, cuando hay una conferencia de prensa de Günter Schabowski, portavoz del gobierno de la República Democrática Alemana, que anuncia una posible modificación a los reglamentos para dejar que los berlineses puedan cruzar al otro lado del muro. Y un periodista corresponsal de la agencia ANSA, Ricardo Herrmann, le pregunta, ¿y cuándo va a suceder eso? Y el hombre Schabowski dice, pues a mi entender ya, en este momento. Y en ese momento la gente que está viendo la conferencia de prensa por televisión empieza a salir a las calles, y esto es lo que sucede en las calles adyacentes al muro de Berlín. Este es el testimonio de la historia. Es el edificio del Reichstag, de la Cámara, y este es el muro tal y como estaba en sus últimos días. También parte del fenómeno que surge a partir de la caída del muro, como de pronto entre los dos lados empiezan, por supuesto, con picos, es más, con todo lo que tienen, hasta con las manos, a desmantelar, a deshacer y quedarse con parte también los fragmentos de hormigón de estos muros, que al día de hoy todavía existen varios en gran parte del planeta. Y bueno, como ello también forma parte ahora de algo muy simbólico, que por una parte los berlineses dicen, ya no queremos ni siquiera guardar un fragmento de este muro, y por otro lado hay pedazos que incluso están reconstruidos, ¿no? Una ruina reconstruida. Ahí vemos precisamente el momento en que esto empieza a deshacerse. Mira, hay una serie de cosas icónicas, algunas y muy importantes otras. Icónica, por ejemplo, es aquel discurso de John F. Kennedy, el presidente Kennedy en Berlín. Yo soy berlinés. Sí, eso que levantó en aquel momento fue un gran momento, fue históricamente uno de esos momentos que excitan a las masas y que de alguna manera excitaron a los estadounidenses en plena Guerra Fría. Y otro, aquel momento en que Ronald Reagan en 1986-87 se planta frente al muro y dice, señor Gorbachev, derribe usted esta pared. Esos son dos momentos extraordinarios. José, bien lo dices, en el 63, que fue la visita de Kennedy, qué importante. Primero fue una visita que fue muy, aparte de la presión que se tenía ya de Estados Unidos, fue una visita sumamente importante por la presión, le digo, que tenían, y también por lo que él dice, cuando finalmente visita y ve el muro, cuando se tienen estas imágenes de la prensa y él está mirando el muro frente a él, dice, recién entiendo la brutalidad que se está registrando en este momento en Alemania. Ahí creo que parte de lo más importante sería recalcar que, bueno, Estados Unidos y la parte occidente, pero específicamente hablando de John F. Kennedy, que ahora lo estamos citando en aquellos momentos ya heroicos, pero ¿qué sucedía durante aquellos 28 años en los que el muro se paraba? Bueno, en realidad la postura de Estados
Estados Unidos como tal no era agresiva ante el muro. De hecho, le quitaba parte de tensión de aquello que pudiera haber sido planes de conquistar por parte de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Así que para él tampoco significaba pues la gran guerra. Sí, pero significaba mucho políticamente. Acuérdense ustedes que John Kennedy llega a la presidencia de los Estados Unidos sobre aquella leyenda de la diferencia de potencialidad nuclear entre Rusia, entre la Unión Soviética entonces y los Estados Unidos. Él afirmaba que los Estados Unidos habían permitido que los soviéticos hubieran tomado la delantera en el número de bombas atómicas, en el número de misiles. Y esto políticamente para Kennedy fue extraordinariamente útil. De hecho, la existencia del bloque soviético fue tremendamente útil, si se quiere decir de esa manera, para la industria militar de los Estados Unidos. Y de hecho, para mantener a los Estados Unidos con tropas, si no de ocupación, sí guarniciones muy representativas en gran parte de Europa Occidental, especialmente en Alemania. El asunto también es que los factores externos son muy importantes, pero para llegar a este momento de la caída del muro de Berlín hay antecedentes históricos muy importantes. Antes de la caída del muro de Berlín está la rebelión de 1956 en Hungría. Está la primavera de Praga en 68. Sí, sí. Está la rebelión de del puerto de Gdansk en Polonia. Y un detalle bien terriblemente importante del que solo nos pudimos enterar después de la caída del muro, que era el alcance y la penetración de la vigilancia de la policía secreta de Alemania Democrática en la sociedad alemana. Era literalmente el primo vigila al primo y se vigilan entre sí. Era un gran hermano sin tecnología, pero gran hermano finalmente. Era los archivos de presuntos informantes de la Stasi en Alemania todavía no acaban de ser revelados completamente, son extraordinarios. Y justamente sobre estos antecedentes históricos que está señalando Félix, sabemos quién está a la cabeza de todos estos eventos ahora es la canciller Angela Merkel. Justamente ella habló acerca de estos movimientos que buscaban la democracia en Polonia, también lo hizo en Checoslovaquia, en Hungría, y ella los señalaba como puntos importantes para finalmente haber llegado a este muro de Berlín, que hoy por hoy, bien lo decías Paola, está en diferentes lugares del mundo ya como parte y como pieza de museo. De coleccionistas, ¿sabes? Sí. Entre los múltiples factores externos que llevan a la caída del muro, al fin de la Guerra Fría, a la disolución del bloque soviético, está un personaje muy cercano a los mexicanos, que es Juan Pablo II. Karol Wojtyła, polaco, nacido en Polonia. Nacido en Polonia y muy polaco. Extraordinariamente polaco. Fue en su momento arzobispo, cardenal por Polonia, un cardenal, si se quiere decir, en la clandestinidad, pero extremadamente fuerte, extremadamente popular y, hay que decirlo, también extremadamente anticomunista en términos ideológicos y personales. Porque es decir, la postura de Juan Pablo II no se debía nada más a una cuestión ideológica, era una cuestión personal, polaco literalmente, ¿no? Estamos trabajando en el enlace vía satélite con la Puerta de Brandenburgo, tal vez el lugar, no, tal vez, indudablemente el lugar emblemático de la capital ahora de la Alemania unificada. Y de la anterior. Y de la anterior. Yo creo que, Félix, tú estuviste ahí antes de la caída del muro y simplemente la visión de la Puerta de Brandenburgo sin poder llegar a ella era terrible, ¿no? Porque era el símbolo, valga la expresión, de la unidad alemana. Recordemos que Alemania es un país relativamente nuevo en términos de nación-estado. Sí. Relativamente nuevo. Se forma en el siglo XIX a partir de Prusia, etcétera. Era una colección de principados. Entonces, como nación-estado, es relativamente nuevo y Brandenburgo, la Puerta de Brandenburgo, ese monumento, es el símbolo de la alemaneidad, si me permiten usar el término, ¿no? Y estaba pues, justamente envuelta en el espacio al cual los alemanes de uno y de otro lado no podían llegar.
Hasta cierto punto es cierto, se da a conocer también que hay algunos berlineses que sí iban a trabajar del lado este hacia el otro lado, y en realidad era porque se les pagaba mucho mejor. No nada más eso, sino además la moneda alemana valía de 4 a 6 veces más del lado occidental que del lado oriental, así que hasta cierto punto había sí algunos berlineses que tenían la posibilidad de ir a trabajar al otro lado para poder tener mucho más dinero, que además es cierto, del lado oriental era más barato vivir, pero cuando tenían la posibilidad de trabajar en el occidente era cuando podían pues también tener una vida un poco más digna del otro lado, ¿no? Y otro de los puntos igual que hoy por hoy es visitado y es conocido es el que estabas también mencionando, ¿no? Este Checkpoint Charlie, donde también se registró esta visita, y lo pueden revisar también en las imágenes en internet, esta reunión en la que fue llamada la reunión de los tanques, que duró 16 horas con una tensión terrible, donde no se sabía qué iba a ocurrir, no se sabía si finalmente alguien iba a disparar, y esto iba a ocasionar mayores problemas. Hoy por hoy podemos visitar y se puede ir a este lugar como un punto turístico, simplemente ya como un recuerdo de lo que queda de esas dos Alemanias en el momento. Enrique, buenos días. Buenas tardes, querido Pepe, desde Berlín. Enrique, para Excelsior Televisión estamos aquí. Enrique, déjame presentarte primero. Enrique Miller es colaborador especial de Excelsior, corresponsal de Excelsior impreso en Berlín. Es un, no voy a decir viejo, pero voy a decir veterano periodista, que entre otras cosas pasó 25 años con la revista Der Spiegel, trabajando América Latina. Es un formidable reportero, un formidable redactor. Ustedes podrán ver sus textos hoy y ayer sobre la caída del muro de Berlín en Excelsior Global, la sección global. Y Enrique, estoy aquí con Paola Barquet, que es la conductora de nuestro programa diario de televisión global, con Paola Virrueta, que es una de las presentadoras importantes de este canal, y con Félix Cortés, amigo, colega y también veterano periodista, para no decir viejo, y director del canal también. Enrique, para mí la pregunta principal en este momento sería: ¿cómo describirías la caída del muro en aquel momento? Tú lo presentaste hoy en tu texto, pero me gustaría que lo platicaras al público. Mira, déjame hacer un poco de historia. Y yo, cuando se cayó el muro, estaba curiosamente en Managua, trabajando como corresponsal de la revista de Der Spiegel. Y fue una historia muy curiosa porque tenía yo varios contactos y me tocó hablar con uno de los comandantes de la Revolución Sandinista, el comandante que ya falleció, Tomás Borges, y le pregunté qué significaba esa histórica noche al día siguiente, y me dijo, pues va a ser muy complicado para nosotros. 2 años después yo llegué a Alemania y empecé a descubrir lo que había significado por este país, y en efecto pues había sido algo que todavía sigue viviéndose, y todavía la gente pues está viviendo lo que pasó hace 25 años esa noche. Ahora, la gran pregunta es, han pasado 25 años, ¿ya han terminado de borrarse las diferencias entre Alemania democrática y Alemania federal, entre esas dos Alemanias que artificialmente se constituyeron después de la Segunda Guerra Mundial? Mira, yo creo que las grandes diferencias que afloraron después de la caída del muro están desapareciendo. Evidentemente todavía existe una diferencia entre los alemanes orientales y los alemanes occidentales. Por ejemplo, en lo que era la República Democrática Alemana, la gente gana menos que en Occidente, pero tampoco hay que olvidar de que en los últimos 25 años el territorio germano oriental ha sufrido un cambio espectacular. Alguna vez el señor Kohl prometió, el ex canciller Helmut Kohl prometió paisajes florecientes para ese país, y en efecto, en este momento los 5 viejos estados federados de la República Democrática Alemana cuentan en este momento con la infraestructura más moderna de este país. Hay carreteras, hay autopistas, hay teléfonos, hay de todo. Pero evidentemente existe todavía un dejo de envidia que evidentemente eso va a ir terminando con el tiempo.
Ahora, el hecho, por ejemplo, de que Angela Merkel, la canciller alemana, la primer ministro alemana, sea nacida en Alemania, haya nacido en el entonces Alemania Democrática, ¿qué implica para los alemanes? ¿Hace alguna diferencia? Mira, no olvidemos también de que el presidente de Alemania también es un ciudadano, Joachim Gauck, que vivió toda su vida en la República Democrática Alemana. Es un cambio brutal, es además un ejemplo de que este país está recuperando la normalidad perdida. O sea, el hecho de que la canciller sea una mujer que vivió toda su vida en la República Democrática Alemana y que el presidente de Alemania haya hecho lo mismo, demuestra de que este país está cerrando las heridas y que no les importa de que este país esté dirigido por dos ciudadanos de la República Democrática de Alemania. Ya que estamos centrados en el tema de la política actual, Enrique, soy Paola Barquet, en estos momentos también es cierto que este partido llamado La Izquierda está siendo, pues digamos, representativo de lo que era un partido que ahora engloba pues todo lo poscomunista del este, y también lo ahora que se tuvo este aniversario 25 en la Bundestag, en la Cámara Baja, hubo un encuentro también de opiniones en donde el cantautor Wolf Biermann pues en realidad lo enfrenta con varios de lo que, bueno, varias digámoslo así, palabras en donde le dice, bueno, pues es que ustedes siguen siendo aquello que nos dividió. Así es, pero yo creo que fue una venganza tardía del cantautor Wolf Biermann. Como sabemos, este señor fue despojado de su nacionalidad y se le prohibió regresar a su país cuando estaba realizando un concierto en Alemania Occidental. Wolf Biermann tenía razón al criticar a los herederos del Partido Comunista de la República Democrática Alemana, pero también es cierto de que hay mucha gente en este partido que está también criticando el pasado del país y que está intentando integrarse a lo que es en este momento la democracia alemana. En la democracia pues tiene que permitir pues que hayan personas que piensan diferente a lo que supuestamente es el orden establecido en este país. Y el mejor ejemplo de que el partido de la izquierda pues está representado en el Bundestag y siga cumpliendo un trabajo parlamentario pues que se enmarca dentro del proceso democrático de este país. Bueno, Enrique, de mi parte una última pregunta, por favor. Tú, en el 89, en algún momento, el entonces presidente del Partido Comunista Alemán o secretario general, Egon Krenz, decide que sería bueno para el país abrirlo un poquito hacia Occidente, pero evidentemente se le fue de las manos. Pues el problema es que se le fue de las manos porque a causa de un error pues que no estaba escrito en el guión. Cuando el Comité Central aprobó esta ley que permitía a los alemanes orientales poder viajar a Occidente siempre y cuando tuvieran un documento válido y además contaran con una visa, y que tenía que entrar en vigor el 10 de noviembre, en la famosa rueda de prensa que dio el portavoz del Comité Central, el señor Günter Schabowski, este señor pues no encontró la segunda página del documento donde se establecía la fecha para que entrara en vigor. ¿Y entonces el señor Krenz sabía que algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar en su país para evitar la presión que tenían en Hungría y en Checoslovaquia, donde miles de ciudadanos viajaban a esos dos países para ingresar vía Austria a este país. Entonces, además, también estaba en juego la negociación de un multimillonario préstamo que la RDA había solicitado a Bonn. Entonces, Krenz quería conseguir, uno, acabar con la presión contra el régimen, y dos, contar con ese crédito que podría haberle evitado muchos problemas en el futuro. Enrique, te habla Félix Cortés Camarillo, muchísimas gracias por esta aportación a este programa especial de Excelsior Televisión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Estamos trabajando en un enlace vía satélite a la puerta de Brandeburgo, que es el corazón de Berlín y es en donde será la principal fiesta, aunque hay fiestas desde el viernes pasado hasta esta misma noche en Berlín,
para recordar, celebrar 25 años de la caída del muro. En un momento más, regresamos. Desde la puerta de Brandeburgo vemos ahí a la canciller Angela Merkel, de la cual se ha hablado abundantemente. Hay que hacer notar que no hay jefes de Estado invitados a esta ceremonia. Las únicas dos personalidades son precisamente Mikhail Gorbachev, uno de los predecesores con su glasnost y perestroika de la caída del muro, y Lech Walesa, también otro de los predecesores. Y estos son retratos de algunos de ese incierto número de víctimas que murieron al tratar de salir. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.